No, tampoco no. Y ahora entramos en las salas. Pello, Iñaki, Iván, Bea, juego internet desanificará. Siéntate en la foto, sí, siéntate en la foto, sí. Sí. Herri agintariok, Innobazkeren ordezkariok, jaun Andreok egunon, lotza pizka bat ere ematen du, zuek jardunaldian egon ondoren, ni azkenengo saio honetara etortzea eta zuei zuzendu behar izana. Dena den eskerrik asko ekitaldi hau antolatzeagatik eta zuen gonbidapenagatik. Gaur bat egin dugu Global Innovation Dayren 10. edizioarekin. Helburua partekatzen dugu. Hau da, berrikuntza balioan jartzea eta Euskadi lurralde berritzaileen artean kokatzen laguntzea. Bide honetan, Innobazkeren ekarpena aitortzen dugu. Gaur eta beti berrikuntza lagun. Esta 10ª edición de Global Innovation Day vuelve a poner en valor la innovación vasca y contribuye a situar Euskadi como territorio innovador, conectándonos con el proceso de innovación global. Esta edición coincide con el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que viene a reforzar una apuesta estratégica de nuestro país. Este plan es fruto de un trabajo colectivo que hoy agradezco especialmente a todas y a todos los que formáis parte del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, a todos los que formáis parte también de los grupos de pilotaje. Nuestra apuesta es ambiciosa y se asienta en 3 pilares estratégicos: excelencia científica, liderazgo tecnológico e industrial e innovación abierta, a los que se añade el talento como referencia central para garantizar su desarrollo. Estos 4 elementos, excelencia científica, liderazgo tecnológico e industrial, innovación abierta, talento, deben contribuir de forma conjunta y equilibrada a que las aportaciones de la investigación se transformen en resultados sociales y económicos. También es ambiciosa la apuesta económica. Hemos comprometido para este plan una inversión de 18.600 millones de euros en los próximos 10 años, incluyendo financiación privada, pública y la procedente de fondos internacionales. Tenemos que seguir incrementando nuestra inversión. El compromiso del Gobierno vasco es claro. Este año el incremento presupuestario, el año 2021, ha sido del 9% con respecto al año anterior, y para el que viene hemos contemplado casi un 10% en el proyecto de presupuestos. Esto supone una inversión de 588 millones de euros en I+D para el ejercicio 2022. Ondo ikasi dugu zientziaren, ikerketaren edo berrikuntzaren garrantzia. Ekarpen hauek pandemia gainditzeko gakoak izan egin direlako ere. Hau izan da pandemiaren ikasgaietako bat. Ikasitakoak norabidea erakusten digu eta aurtengo eguna zientzia, teknologia eta berrikuntza plan berriarekin iritsi da. Alde batetik 2030 urteari begira gaude eta bestetik Europara. Europako batzordeak aitortzen du Euskadi berrikuntzaren alde egiten ari garen ahalegina eta bide honi jarraipena ematea dagokigu. Berrikuntza hedatzen jarraitu behar dugu. Enpresa txikietara iritsi behar gara, industria ehunera, sektore berrietara, eta horrekin batera
emakumearen presentzia indartu behar dugu. Gure helburua da Europan puntako eskualde bezala aurrera egiten jarraitzea. Helburu honek denon ekarpena, lana eta parte hartzera eskatzen digu. En este camino reconocemos la labor de Innovask al servicio de la socialización y extensión de la innovación en Euskadi. Hoy habéis compartido todas y todos experiencias prácticas y habéis debatido sobre las tendencias futuras. Debemos seguir compartiendo el rumbo y la ambición para avanzar en todas las direcciones, afrontando la triple transformación tecnológica y digital, energética y climática, social y sanitaria, impulsando la economía del conocimiento y la estrategia de especialización inteligente RIS3, incorporando la innovación a todo el tejido económico y empresarial. Hemos iniciado una nueva fase, innovación al servicio de la transformación. Nuestra posición de partida es positiva. El mes de junio, la Comisión Europea situaba a Euskadi entre las regiones europeas de alta innovación, calificándola como polo de excelencia. La semana pasada, Eustat ha confirmado la consolidación de Euskadi entre los países de alta innovación, Strong Innovators, superando la media europea. No nos conformamos así todo. Debemos seguir avanzando. El año que viene, el año próximo, el año 2022, va a ser clave para el relanzamiento económico y social de Euskadi y la innovación va a jugar un papel nuclear en la aceleración de este proceso. Finalmente, y para cerrar mi intervención, hoy abrimos la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta es una oportunidad para compartir con la sociedad los principales avances de nuestros centros tecnológicos y de investigación, universidades, empresas, centros de investigación sanitaria o instituciones públicas. Estos avances en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación van a contribuir a la transformación hacia una Euskadi más inclusiva, más verde y más digital. En estos momentos apelo a la corresponsabilidad y al compromiso compartido para que todas y todos, con el espíritu ausolana, con el objetivo del bien común, podamos aportar nuestro grano de arena en la construcción de un futuro mejor para Euskadi. Compartimos la firme convicción de que nuestro futuro pasa por la innovación. Eskerrik asko, Innovask eta parte hartzaile guztioi, egun ona izan dezazuela.